Saludos cordiales. Entonces, aquí vemos lo que es un orímetro o contador eléctrico. Básicamente, un contador de electricidad es un dispositivo para determinar el consumo de energía de un circuito eléctrico o un servicio eléctrico. Es su principal trabajo que va a realizar lo que es todo lo que se gaste en una vivienda, ya sea cuando conecta un ventilador, un microondas, un cargador para móvil, etcétera, etcétera. Ojo con eso, los cargadores. Es bueno que cuando usted no lo esté utilizando, que lo deje desenchufado. Entonces, básicamente este es el esquema de un contador. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es el registro, el engranaje o los piñones, el imán de estabilización del disco, y aquí un pequeño transformadorcito que viene siendo la bobina de tensión. Bajamos para acá abajo, tenemos la fase de red y la fase neutro, que es la salida. Entonces el 1 con 3 es la alimentación y el 2 con 4 es la salida. En otros, batiómetro, contadores, aquí viene la entrada y aquí es la salida, como otro que le estaré mostrando en unos instantes. Entonces, esta es la bornera donde se va a conectar a red que viene de la calle o la red pública de la conexión de electricidad. Entonces, vemos que aquí está la fase de carga y la fase neutra de carga. Salida a la vivienda. Aquí va la salida a la vivienda. Y aquí viene la entrada del contador. Entonces, básicamente, cuando analizamos esto aquí, lo que sucede es que se crea un campo magnético que va a hacer girar este eje, que es el tornillo sin fin, que pasa por el centro del transformador, el disco, va unido al disco. Este imán va a estabilizar ese campo magnético y va a hacer que este disco gire, moviendo los piñones, el engranaje, para poder llevar al engranaje de conteo de los números, del amperaje, del flujo de corriente que va a haber aquí. Entonces, la suspensión magnética, ya sabemos que la suspensión magnética es un sistema automotriz. En el caso de la electricidad es activo o pasivo, mientras que la activa es la moderna, que se volvió a utilizar ahora para tipos de vehículos, reconocimiento de lugares en los que un vehículo vaya a transcurrir o a recorrer, si es terreno o es pista, se va a adaptar inteligentemente. Volvieron a utilizar el sistema de suspensión. Entonces el sistema de suspensión lo que va a hacer es que va a estabilizar para que se haga un giro lento y suavizante y pueda contar todos los electrones que van a llegar aquí al registro. Entonces aquí tenemos un número 13.321 kWh. Y eso luego lo estaremos explicando más hacia adelante. Bueno, ya entendimos lo que es el esquema. Esta parte aquí. No se burlen de este dibujo, que es una representación rápida.
para hacer el video más corto. Y ya lo implementé. Entonces tengo el contador, el medidor de contador, medidor de corriente consumida, para luego explicarle toda esta parte que tiene interna, o enseñar, mostrarle en la parte donde la industria hace que pagues más y pagues menos, o qué es lo que hacen para alterar lo que son los contadores. En este caso tenemos uno convencional, orímetro, perdón. Entonces, aquí tenemos un poste, el transformador y la línea que viene de la planta generadora eléctrica. Viene mayormente, viene 5 kV, o sea, 7500 voltios a 7.2 kV. En momentos dependiendo del clima y la temperatura que esté existiendo, van a llegar a 7.5. 7.2 a 7.5 kV. Eso es lo que va a llegar aquí y va a entrar al transformador. El transformador, como su nombre lo indica, va a transformar el voltaje y la corriente eléctrica. Entonces, aquí llega menos corriente, pero máximo voltaje. Entonces, la ley me indica que en mayor voltaje, menor corriente. Entonces, aquí va a salir menor voltaje, mayor corriente, por el sistema del transformador y las bobinas internas, que van a hacer una inducción y una transformación de la corriente y el voltaje. Entonces aquí tenemos la N, que se representa como el neutro, y la L como línea. Salimos del transformador con línea 1 y línea 2. Entonces luego aquí cogemos el neutro y la línea, vamos al contador, luego del contador sale del contador, llega a la vivienda. Esto es un break. Esto es un breaker. Saben que el breaker se alimenta en esta parte aquí arriba y aquí abajo sale. Entonces aquí tenemos la caja de breaker y luego la carga o la resistencia, que puede ser una bombilla, un microondas, como le dije anteriormente. Entonces, ya aquí desde que usted le dé al interruptor que encienda, va a venir y va a llegar aquí lo que es el consumo que está pasando por esta resistencia. Entonces, aquí va a ir registrando todo lo que usted vaya consumiendo. Si tiene una nevera, una lavadora, un microondas, varios bombillos, ventiladores, que es mayormente lo que tiene una vivienda. Entonces, ¿cómo saber qué tengo que utilizar para saber cuánto tengo consumido en el contador? Pasamos aquí a la otra página. Todos sabemos que tenemos que utilizar lo que es para encontrar la constante de una potencia o una carga consumida, que es la constante de electricidad, y el voltaje. La potencia es igual al voltaje proporcional con la corriente, con la intensidad eléctrica o amperaje. Entonces la fórmula para encontrar esa potencia, tenemos la fórmula que es esta: potencia es igual a voltaje por corriente, potencia es igual a voltaje por resistencia por corriente, potencia es igual a carga elemental o carga eléctrica. Esta se representa carga eléctrica o carga elemental al cuadrado, que es lo mismo que el voltaje, pero aquí la representamos con una E para el despeje. Entonces, el voltaje al cuadrado, potencia, para encontrar la potencia, igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y la próxima es potencia es igual a corriente,
sobre por al cuadrado, potencia igual a voltaje por corriente, potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia, potencia es igual al voltaje al cuadrado por resistencia, potencia es igual a la corriente por resistencia por factor de potencia, que también el factor de potencia es una parte esencial de la electricidad, es lo que mayormente registra el contador. El factor de potencia es el que hace que se mantenga la luz estable, la energía eléctrica estable. Entonces, aquí vamos a lo que es la fórmula consumida mediante un contador. Aquí tenemos la fórmula que N se va a representar como el número de revolución en el tiempo medido, la T que es igual al tiempo de revolución en segundos, y la Z que es igual a la constante del contador entre 1 en kilowatt hora. 1 entre kilowatt hora. Entonces la P, que es la potencia calculada de kilowatt. Como por ejemplo, tenemos 10 revolución en el tiempo medido, tenemos 10, y en el tiempo de revolución en segundo tenemos 100 segundos y una constante de 180 kilowatts para encontrar la potencia. Entonces, potencia es igual a número de revolución entre el tiempo medido por los 360, los 3600 kilowatts de impuesto, que es lo que tiene el sistema. En otros son 3200, es la constante de la carga, y también lo añaden como si fueran impuestos. Te lo verá ahora mismo en el contador. Entonces, entre tiempo por la constante, 100, los 100 segundos por los 180 kilowatts. Entonces, más representativo aquí, potencia es igual al número de revoluciones en tiempo medido por 3600, tiempo por la constante entre 1 kilowatt hora, representada entre 10 por 3600, entre 100 por 100 segundos por 180 kilowatt hora. Eso es igual a la potencia. La potencia calculada es igual a la constante en kilowatt, que es igual, en esta representación viene dando 64,800 kilowatts de consumo. Entonces, ya ahí mayormente estamos chequeando, observando lo que es la fórmula del consumo medido en el contador. Entonces, como aquí podremos ver, esto es un contador analógico. Este tipo de contadores, aquí es donde viene la entrada de la calle o de la red pública del sector eléctrico. Aquí viene y se conecta. Estos tornillos son los prensadores de los cables, a trabajar como fijadores. A ver si se logran ver. Es un candado que se coloca ahí. Que la industria lo coloca ahí para que no haya estafa.